Gaara Iden. Un espejismo de tormenta de arena. Capítulo 2. Akuto. Los shinobi son los que soportan incluso la más razonable de las circunstancias. Los shinobi son los que soportan. Eso es lo que dice la gente. Pero, también hay gente que dice que no van a retroceder sus palabras, ese es su camino ninja. Los shinobi que dicen que viven por el bien de lo que dicen. ¿Qué era lo correcto? El hombre no lo sabía. Si él absolutamente tenía que decir algo, entonces lo único que podía decir era solo que sabía que no podía mantener y soportar la situación en la que actualmente se encontraba. Incluso si eso significaba tomar un camino en el que no sería alguien que soportara sus circunstancias. Simplemente no podía hacer otra cosa más que asegurarse de que sus principios no se rompieran. Ese tipo de hombre existía. El enlace matrimonial iba a ser celebrada en un hotel de alto nivel que se encontraba en un oasis en forma de media luna, a cierta distancia de la aldea de Tsunagakure. El oasis era un lugar ruidoso, llamativo y chillón en donde había una reunión de gente rica y excéntrica, que decían que querían ver el desierto lleno de turistas que querían disfrutar de los clubes nocturnos y los juegos de azar que no estaban disponibles en la ciudad de Suna. No era un área gobernada por los shinobi, pero al mismo tiempo, pero tampoco estaba completamente bajo el control del daimim. Era el punto de encuentro perfecto para dos familias de ninjas. Por supuesto, Tsunagakure ya le había dicho a los empleados que reservaran la totalidad del hotel. El hotel estaba siendo ejecutado a través de una empresa ficticia por el líder de Tsunagakure precisamente para situaciones como esta de todos modos. Esto era un nuevo campo de batalla para Gaara. Hermético y rígido. Gaara llevaba un traje de 3 piezas por primera vez en su vida, y esta era su opinión honesta sobre él. Lo portas muy bien. Es para un enlace matrimonial después de todo, dijo su hermana mayor, mientras ataba una corbata alrededor de su cuello. Ok. Eres el invitado de honor de hoy, esto es para que nadie pueda usar ropa de un nivel más alto que el tuyo. ¿Entiendes el significado detrás de eso, verdad? Y sí. Las ocasiones ceremoniales importantes eran los lugares en donde se suponía que debías hacer alarde de tu situación familiar. No era algo que cualquier Kage pudiera que decir no. El quinto Kage de Tsunagakure era un hombre de aspecto cutre, muy cutre. Si algún rumor como este se extendiera por los alrededores, entonces sería herir la imagen de la aldea. Y, en su caso, si la joven ninja de Suna se enterara de ello, existía la posibilidad de que también comenzara una pelea al respecto. Al principio, uno podría pensar que era extraño que para un shinobi, que estaba inmerso constantemente en actividades subversivas o de espionaje, podría ser molestado por los rumores, sin embargo, era todo lo contrario de lo que uno esperaba. Las actividades que llevaba a cabo un shinobi no podían hacerse públicos. Así que para los shinobi, no había pruebas o cadáveres que mostraran cuántas misiones habían adoptado como los feroces guerreros que eran, pero su reputación era la que decidía su suerte. Lo más importante, el daimim solo podía evaluar a un ninja por su reputación, porque simplemente no era otra cosa. Y esa era precisamente la razón por qué cada aldea era muy cuidadosa con el nivel de dificultad de las misiones que se imponían y la cantidad de información que era divulgada sobre los libros bingo. Pero, con todo, la ropa era apretada. Estoy bien ahora, Temari. Voy a atarme la corbata yo mismo. Ah, ¿sí? Temari entornó los ojos. Gaara, ¿sabes el tipo de nudo que vas a hacerte? ¿Nudo? El método de atar. Dijo Temari, y volvió a atar fuertemente la corbata alrededor del cuello de Gaara de nuevo. Eres el invitado de honor de hoy, por lo que no te puedes simplemente atar la corbata como quieras. Necesita estar más integrada y darle una forma con hoyuelos y Shikamaru no entiende nada de este tipo de cosas tampoco y yo no sé por qué todos los hombres son así y bien, aquí vamos. Gaara no entendía lo que él debía de entender, o por qué su hermana estaba tan contenta, pero parecía satisfecha con lo que había hecho. Vas a ir con un pañuelo de seda para tu bolsillo de la camisa. La seda tiene uno de los ingredientes para antídotos después de todos. Pero no se llevan menos que sea necesario. Hay un significado detrás de la más mínima arruga en tu pañuelo, ¿sabes? ¿Eso es debido a un código secreto? Debido a las reglas de etiqueta. Dijo Temari, golpeando sus manos en los hombros de Gaara, y le dando de la vuelta para que se mirase en el espejo. Oh, lo entiendo. Era extraño, pero definitivamente se veía diferente a su habitual apariencia cotidiana.
Gaara de por sí era guapo, pero si añadía el material de color azul oscuro que había sido ordenado específicamente de otro país para su vestimenta, eso le daba un brillo especial. Sus zapatos eran de cuero y bien pulidos. Tenían placas de hierro indiscretas en la punta. Había pequeñas shuriken bordadas en la corbata y los puños, pero no arruinaban el equilibrio general de su aspecto. Él era, en pequeño, la figura de un gran hombre. Muy bien, ya estamos. Temari asintió mirándolo. Bueno, esto podría ser la última cosa de hermana que podría hacer por ti, así que trata en no pensar en ello con dolor, ¿de acuerdo? Pensar que Temari había estado haciendo todo con esa mentalidad hizo que Gaara se sintiera feliz. Había tanta gente que saludar, podría haber sido un tsunami hecho de seres humanos o un ejército lleno de Zetsu. Cuando Gaara finalmente tuvo la oportunidad de escapar, él cerró los ojos. Pensar que ni siquiera era el día del enlace matrimonial, era solo un banquete de celebración el día anterior al gran día, esto hacía que cualquier persona se sintiera nerviosa. Al final del día, el pueblo de Tsunagakure estaba en el medio del desierto. Los demás invitados al enlace, no irían hasta el oasis y esperarían a ser saludados por nada más que el clima. Era por eso que habían colocado una especie de tampón en los días anteriores y después de la reunión del matrimonio, era algo así como una víspera antes de un evento. Gaara-sama, ¿qué evento? Si el Kazekage se casara, sería una ocasión para celebrar. Cuando se trate de la boda, por favor, que sea otro gran evento. Era un dolor incluso saludar a los huéspedes si lanzaban este tipo de ataques. Fue gracias a la capacidad de memorizar que tenía Gaara, que era capaz de grabarse el rostro de cada persona, y hablar con ellos con mucho tacto. Entre los invitados, también había personas que habían sido ordenadas por su padre, en otros tiempos, para que lo asesinaran. Ahora, ese era campo de batalla en el que Gaara se enfrentaba a todo tipo de gente con una sonrisa forzada en su rostro. Así que cuando Gaara detectó a su hermano en medio de toda la multitud, al cual no había visto en mucho tiempo, Gaara sintió aliviado. Kankurum no se había quitado la capucha que traía de costumbre en la cabeza, sin embargo, parecía sorprendentemente a gusto en su smoking. Yo. Kankurum saludó. Ah. Respondió Gaara. ¿Te ves bien? Dijo Kankurum, tendiéndole un vaso lleno de alcohol y un poco de pan tostado. Gaara chocó torpemente su propio vaso lleno de té frío contra el de su hermano. ¿No estás bebiendo alcohol como de costumbre, eh? Eso entorpece mi juicio. Obstaculiza mi hablar. Es también una carga para mis órganos internos. No entiendo por qué decides beber. Bueno, es ese tipo de cosas, ya sabes. Kankurum irónicamente sonrió, golpeando de nuevo el líquido ámbar hasta que no quedó nada en el vaso. La gente siente el impulso de hacer cosas que saben que no va a hacerle ningún bien. Y es verdad. Eso era algo que Gaara entendía. Él no era un niño que negaba ese hecho. Por lo menos, pensó que no era alguien que estaba calificado para criticar las acciones irracionales de otros, teniendo en cuenta que solía ser alguien que mataba a todo el que se encontrara. Su posición como Kazekage podría haber hecho las cosas un poco diferentes, pero esa posición era porque tenía que seguir la ley. Gaara ya no era alguien que ponía sus emociones primero y ya no juzgaba a los demás. Entonces solo piensa pasar algún tiempo con el alcohol como si fuera parte de una misión, dijo Kankurum. ¿Eso es y cómo es eso? Sí. Kankurum sonrió y deslizó un vaso hacia Gaara de alguna parte. Gaara se llevó el vaso a la boca. Tenía un sabor horrible. ¿Por qué Kankurum y los otros bebían algo así tan alegremente? Es serio, tenía un sabor terrible. Todo lo que hizo fue calentarle el estómago, le dejó un sabor amargo y picor en la boca, y no importaba la manera en la que se guiara, sabía horrible. Gaara pensó que tal vez esa era la razón por la cual no le gustaba la castaña confitada rellena de brandy. Había comido algunas malas píldoras de soldado en el campo de batalla, y metido hierba silvestre y barro en la boca durante los entrenamientos, pero esto era un nivel diferente. Sería una cosa inhalar algo como esto por razones medicinales, pero voluntariamente el sabor era un asunto completamente diferente. ¿Es malo? Preguntó su hermano, sonriendo. Parecía que no podía contener su regocijo ante la situación. No es y bueno. Respondió Gaara. No se supone que lo sea. Gaara no entendía lo que se suponía que era, pero Kankurum sentía fervientemente.
Entonces, Kankurm se levantó de su asiento. ¿Y ya te vas, Kankurm? En primer lugar, solo estoy para echar una mano con la seguridad, y mostrar mi cara brevemente. Todo es para que la bienvenida al enlace matrimonial ocurra sin problemas, es por eso que debo irme. Temari se encargará de todo lo demás. Entendido. Cuídate. Harás un buen trabajo, Casanova. No había visto a su hermano desde hacía mucho tiempo, y esa había sido toda su conversación. Pero, era de hecho la conversación más larga que habían tenido en la mitad de un año. El hermano menor era el Kazekage y el hermano mayor era el jefe de la división antiterrorista, así que mientras tenían muchas ocasiones en las que hablaban de negocios, sus conversaciones en privado habían disminuido rápidamente. La hermana mayor, la que solía estar en los viejos tiempos con ellos todo el tiempo como si estuviera pegada con pegamento y llevar a cabo misiones como una unidad, eso ya se sentía lejano, como si hubiera sido un sueño fugaz. Los shinobi ejecutan las tareas a través de la oscuridad de la noche. Los shinobi usaban coches rápidos, trenes o dirigibles cuando la situación lo ameritaba, pero era simplemente más rápido viajar de pie a otros lugares, como la gente normal. Los shinobi podrían ir por un camino sin caminos, y hacer un viaje de 1000 millas sin un solo descanso. Para ellos, sus dos piernas eran el método más fiable de transporte. Y había una razón más para ir a pie al viajar en el desierto, donde no se les garantizaban caminos confiables. Los shinobi eran más tenaces que los camellos, más rápido que los caballos, y volaban a través de los mares de arena con facilidad. El jefe del grupo de viaje shinobi era Kankurm. A su lado estaba Amagi, que había sanado de sus heridas sufridas en su última batalla. Habían visto grandes mejoras en las técnicas utilizadas por los médicos ninja, gracias a la colaboración de ingeniería que tenían con Konoha. Los resultados de las técnicas médicas secretas transmitidas por la quinta Hokage, Tsunade Hime, fueron notables, y Amagi había sido capaz de volver a llevar a cabo las misiones después de unos días, a pesar de que todo su cuerpo había sido quemado por un rayo. Y Kankurm-sama. Amagi habló. Al final, no lo entiendo. ¿No entiendes, qué? Kankurm sabía la respuesta, pero le preguntó de todos modos. Los jóvenes que lo rodeaban, bueno, no eran en realidad muy jóvenes, estaban descontentos acerca de algo. Pero, incluso si él sabía lo que era, no podía dejar que mostrara lo que ya sabía de antemano. Incluso si es por las apariencias, ¿es este tipo de lujosa celebración necesaria? A nadie le gustaría ser invitado a una celebración andrajosa, ¿verdad? Dijo Kankurm. Tsunakagure tiene que mostrar su poder al Dainin, y las tribus de los alrededores. Aún así. Señor. Amagi sonaba enojado. Nuestros genin están muriendo en medio del país del viento en donde tenemos armas limitadas, es como si fueran desechables. Y en medio de esa situación, hay esto. Y los ninjas reunidos alrededor de ellos no plantearon ninguna objeción. Parecía que todo el mundo tenía los mismos pensamientos. Es precisamente porque estamos bajo la prohibición de armas limitadas que tenemos que poner en las apariencias. Dijo Kankurm. ¿Y será que aquellas apariencias afecten la decisión del Dainin? Era una pregunta difícil. Los shinobi habían salvado al mundo. No había sido en lo más mínimo glorioso. Pero Amagi y el resto eran jóvenes, y no sabían nada sobre la batalla. Ellos miraban a sus venerados, Gaara y Kankurm, y cuando vieron que no habían sido recompensados sus esfuerzos en la guerra, empezaron a pensar que tampoco serían recompensados por sus acciones. En este momento, el conflicto entre los países se había reducido drásticamente, y no había muchas oportunidades para los jóvenes ninja para lograr ser distinguidos. Nuestros papeles son muchos, ya sea la unidad antiterrorista o la caza de ninjas fugitivos. Kankurm dijo. Los puestos de trabajo de los shinobi no se limitan solo a la búsqueda de los perros desaparecidos para limpiar las casas del Dainin. Pero no puedo ver por qué hacemos estas cosas por alguna razón que no sea tratar de halagar al Dainin y a los comerciantes. Las palabras de Amagi eran pesadas. He oído hablar de cómo los shinobi siempre han existido por ser capaces de manipular al Dainin o incluso, gobernar el país. Le dejamos la política al Dainin. Dijo Kankurm. Esa es la regla del ninja. Si nos enredamos en la política, y nos ahogamos en cosas como el oro, el alcohol, o el sexo, entonces no vamos a ser shinobi nunca más. Sigo las enseñanzas del sabio de los 6 caminos cerca de mi corazón. Respondió Amagi.
Iba a encontrarse una diferencia entre los dos usuarios de chakra. Samuráis y shinobis, era su método de recibir las enseñanzas de Ninsu. Los samuráis se encontraban en una rama que era más espiritual e idealista, mientras que los shinobis habían tomado una ruta similar de pensamiento. ¿Cómo podemos utilizar nuestro chakra para mantener vivos los vínculos de la gente? Entonces, dijo Amagi. ¿No es más que cierto que el gobierno va en contra de la manera en la que van los ninjas? Amagi. El tono de Kankurm era bajo. Él permitía cierta crítica. Esa era la política de Gaara. Pensó que si él no permitía la crítica en general, entonces nadie querría seguirlo debido a su pasado homicida. Pensó que permitir crítica sería que la cooperación se fortaleciera, con la crítica permitía a los ciudadanos desahogarse y así él podría arreglar sus defectos. Pero, había un límite que Kankurm podría permitir. Gaara no es el tipo de hombre que se retrata de sus palabras. Dijo Kankurm. Está luchando por el bien de Tsunagakure. Eso es un hecho. Y lo sé. Era cierto. Amagi y el otro shinobi también habían colocado sus creencias y esperanzas en Gaara, y eso era el por qué habían firmado para ser ninjas. Gaara era un héroe para la juventud, alguien que estaba cambiando Suna, alguien que cambiaba un pueblo que fue gobernado y el cual tenían el poder personas mayores. Y eso era precisamente por eso que no podían soportar que parecía que Gaara iba metiéndose al gobierno. Estos jóvenes eran realmente fastidiosos. Kankurm-sama, corre el riesgo su vida en la línea del frente, así que para nosotros, eres nuestro líder. A Kankurm no le gustaba cómo se sentían las palabras fuertes de Amagi. Ellas no fueron pronunciadas por su propio interés o cálculo. Era pura y simple fe. Eso es exactamente por eso que estoy preocupado por ellas. Kankurm extrañó los días en lo que todo en lo que tenía que pensar era en las misiones. El reflejo de la luna brillaba en la superficie del lago en el oasis. Se veía nítida y clara, y terriblemente fría. Gaara estaba mirando la luna desde el techo de su cuarto de baño. Al final del día, no había sido capaz de tomar el gusto por el alcohol, pero había sido un día inusual en el que él no había tenido nada que hacer, por lo que de alguna forma, se había relajado. Bueno, en realidad él había querido tratar de encontrar algún trabajo que hacer, pero es que eres idiota. Temari había dado un solo rugido que asoló a la idea. Escucha, ¿de acuerdo? Una reunión para matrimonio es averiguar qué tipo de hogar deseas hacer. ¿Cómo se vería si un chico dijera que preferiría pensar en el trabajo en ese momento? Piensa en ello. Fue una larga conferencia. Pero, al mismo tiempo, también era un hecho que no le importaba si le daba a otros el trabajo. Gaara tenía una defensa absoluta. En pocas palabras, podría enfrentarse a una horda de ninjas enemigos y aún así salir ileso. No era una exageración. En los viejos tiempos, nunca había dudado a la hora de lastimar a otros. Ahora, era a la inversa. Ahora, Gaara entendía el amargo dolor que se experimenta cuando otros que no tenían una defensa absoluta resultaban heridos. Podría haber sido la arrogancia. Pero, aún así, cuando Gaara se veía obligado a enviar a alguien para perseguirlo después de la muerte, mientras que él seguía siendo fuerte, se sentía muy dolido. Así que estabas aquí, Gaara. Muy pocas personas llaman al Kazekage por su nombre. El shinobi de mediana edad que se presentó al lado de Gaara con una ráfaga de viento, Paki, era uno de esos pocos. El hombre era como el granito del desierto que se había desgastado por el viento durante incontables años, firmemente leal. Paki. ¿Qué pasa? Baki había sido su superior cuando Gaara era más joven y un genio. Ahora, Baki era, técnicamente, subordinado de Gaara, pero la verdad es que él era más que un tutor. Por eso no había ninguna necesidad de saludos problemáticos entre ellos. Ellos tenían la confianza de un profesor y alumno, así como la de los compañeros de armas. No había espacio para exhibiciones llamativas. ¿Por qué me llamaron para estar a cargo de la seguridad y en vez de eso Kankurm me dijo que regresara al pueblo? Gaara volvió la cabeza. Kankurm me dijo que ese era el plan original. Me enteré de que Kankurm manejaba personalmente la seguridad ya que si bien se trataba de una cuestión de funcionario público, sino que también era algo que íntimamente se refería al hogar Kazekage. Luego, recibí la noticia de que de repente yo lo reemplazaría. Y eso es extraño y, incluso si era de familia, no, precisamente porque era de familia, los sucesos extraños no podían ser pasados por alto.
¿Debo llamar a Kankuro de vuelta? Parece que es demasiado tarde para hacerlo ahora. Mis subordinados ya han vuelto. De cualquier manera, parece que la cadena de mando se rompió en algún momento. Y si esto es un complot, es uno muy mal hecho. Dijo Gaara. Siempre y cuando comprobamos la orden que se pasó, la persona responsable será inmediatamente expuesta. Por supuesto, podría ser solo un error en la comunicación. Dijo Baki. Baki no lo dijo por ser optimista, o con la intención de cubrir a Kankuro. Habían perdido a un gran número de veteranos durante la última guerra, y cada pueblo ahora tenía un terrible problema de generación entre los jóvenes y los viejos. Como resultado, el número de personas que tuvieran la experiencia requerida para trabajar desde atrás, como trabajo de oficina o de ingeniería, había disminuido considerablemente. Un error crearía otro error, y las cosas podrían incluso terminar en caos. Desafortunadamente, no hay un solo ser humano que no cometiera errores, por lo que en lugar de ser implacable hacia los errores, planeaban todo con el supuesto de que ya existirían errores en algún punto. Podría ser un error, Baki. Dijo Gaara. Pero, también podría ser que nos apresuremos a pensar que es un complot de personas que causan problemas antes de que sean detectados. Afirmativo. Y el enlace matrimonial es un negocio personal, pero, es demasiado tarde para volver a programarlo. Fortalece la seguridad, por favor. E investigar. Gaara dudó por un momento antes de continuar. Llama a los ninjas de Konoha, también. Y a Temari también, en privado. Entendido. Baki desapareció. Durante un tiempo, Gaara se quedó allí, pasándose la mano por la calabaza que llevaba en la espalda. Sus labios se movían, pero no hacían ningún sonido. El velo quitado suavemente reveló hermosas características, muy bien definidas que hacían pensar si el viento habría tomado la forma de una mujer, eso era lo que ella parecía. Ella era una mujer muy hermosa. Era exageradamente claro dar una explicación de su aspecto, pero por desgracia Gaara no tenía un vocabulario suficiente para más que eso. Soy Akuto, de la tribu Uki. Su cabello negro como la tinta brillaba como una perla negra que descendía hasta los hombros. El kimono que llevaba parecía sencillo y pulcro, a primera vista, pero cuando se miraba más cerca se podía ver la gran calidad del material y la noción de suficientes, pero no demasiadas, joyas tejidas entre hilo. Su piel era clara y bella, ella era delgada, pero no demasiado delgada, y se podía ver los contornos borrosos de los músculos de la formación de un ninja bajo su piel. Hermosa. Esa era la honesta primera impresión de Gaara. No hubo afecto o malos pensamientos. Su mirada tenía la especialidad de mirar las cosas sin prejuicios. Era el simple hecho de que la cara de Akuto se veía tan hermosa como un campo de lilas doradas. Ella tenía un estilo muy personal. La tribu Uki era matrilineal, por lo que el séquito de familiares en su lado de la habitación eran todas las mujeres viejas, excluidas. Sus padres habían muerto en la guerra. Del lado de Gaara estaba en un estado similar. Temari era su única invitada de parte de su familia. A Gaara no le había gustado la idea de aumentar los números, y no le gustaba la idea de mediadores. Soy Gaara, sucesor del Kazekage. Espero que nos llevamos bien el día de hoy. Ah, sí. Estaban sentados en la sala privada de un restaurante que tenía una hermosa vista del lago. Fue la primera vez en la vida de Gaara que se había sentado con una mujer encantadora en un lugar como este. Ella tenía una gran cantidad de aberturas en su postura y así, ella es una médico ninja. Los ninjas médicos eran valiosos activos en el frente de batalla para salvar a las líneas, pero no podían ser comparados a un ninja de la clase de Gaara, porque no habría una diferencia increíble en la habilidad de su taijutsu. Haruno Sakura de Konoha era la rara excepción de esa regla. Pero, aunque era un caso diferente cuando se trataba de la kunoichi que llevaba gafas muy gruesas que estaban detrás a Akuto. La forma en que se conducía y hablaba la traicionó de ser de clase Junin, por lo menos. En medio de todas las ancianas, Gaara y Akuto eran los más jóvenes, pero parecía que sus guardias eran aproximadamente iguales. Bueno, de todas formas, ya que se trata de un matrimonio, el taijutsu no parece ser un problema. Ante ese pensamiento, el rostro de Gaara de pronto se volvió rojo. La idea de que la mujer delante de él podría convertirse en su esposa finalmente se había vinculado a la realidad en su cerebro. Bueno, eso solo ocurriría si la reunión de matrimonio iría bien, pero aún así los pensamientos giraban alrededor de su cabeza.
Bueno, entonces, dejamos a los jóvenes para hablar. Dijo casualmente uno de los viejos mediadores, y todos los demás se levantaron. Esto incluía al único pariente del lado de Gaara, Temari. Gaara. Dijo Temari, moviéndose para hablarle al oído. Había un método utilizado por los shinobi donde susurraban mientras su boca se movía con la pronunciación adecuada para asegurar que nadie más escuchara lo que se decía. Ya sabes, las mujeres de la tribu Uki no muestran su rostro sin maquillaje para cualquier hombre, excepto con el que van a casarse. ¿Y? Ah, eres tan cerrado. Temari envolvió en forma de broma un brazo alrededor del cuello de su hermano. Quiero decir, tienes esperanza, ¿entiendes? Oh. Dijo Gaara. Hoy. Frente a ellos, Akuto sonreía. Según la antigua shinobi, hay younin que trabajan a la intemperie, e inin que trabajan al amparo del camuflaje. El trabajo de los younin en las guerras era el de recolectar información, el análisis de los vínculos entre las personas o de conocimiento público para adivinar las intenciones del enemigo. Su trabajo incluía la señal de inteligencia y la inteligencia humana. Los inin, por otro lado, se infiltraban en territorio enemigo o destrucción causada. También obtenían conocimiento del enemigo y luego los guiaban a actuar de una manera que su lado encontraría favorable. Cuando la gente en general pensaba acerca de las tácticas shinobi, este era el tipo que se les venía a la mente. Por supuesto Gaara, siendo un Junin, había visto varias situaciones en diversos momentos. Los younin experimentados eran capaces de simplemente echar un vistazo a los precios de las acciones de hierro y acero en un periódico corriente, y luego averiguar en el lugar si el enemigo se estaba moviendo con sus soldados o si los rumores de la construcción de un nuevo buque de guerra enemigo eran ciertas. Por lo tanto, también había shinobis que eran diplomáticos y experimentados. Durante las misiones de rango A y B, había en muchos casos que hacer negociaciones diplomáticas entre el daimyo grandes corporaciones, o las negociaciones para la liberación de rehenes. Y por el contrario, a veces los diplomáticos enviados por el daimyo eran en realidad shinobis de clase Junin que estaban reuniendo en secreto la información. Sin embargo, había una condición. Lo que permitía a los shinobi hacer todo esto, era el hecho de que sus asuntos personales no estaban involucrados. Era diferente a partir de ahora, donde una mujer joven estaba sentada delante de él y mirándolo con una expresión nerviosa en su rostro. ¿Cómo se suponía que iba a iniciar el contacto? El pueblo de Sunakagure tenía muchas kunoichis que adoraban a Gaara. Sin embargo, nunca había desarrollado una relación con alguien, sobre todo por obra furtiva de Temari, quien se deshacía de admiradoras no deseadas, y también, en parte, porque él era el superior de cualquiera que estuviera interesada en él. Para empezar, Gaara nunca había tenido ninguna intención de tener una relación, y todos los sentimientos de sus subordinadas, para ser más precisos, honestamente, era del tipo de anhelo que uno tenía para un ídolo lejano. Y por eso Gaara pasó 5 minutos en silencio, completamente perdido, pensando en cuanto a lo que sería bueno decirle a Akuto. Esto es malo. Si esto era un campo de batalla, a continuación, su silencio era el movimiento en el que él perdería la guerra. Los shinobi que lenan su fuerza emocional a la espera de que el oponente haga un movimiento y no se protege a sí mismo, se conducía a sí mismo a una esquina, y pronto moriría. Gaara sabía este hecho muy bien. Los dos hablaron, al mismo tiempo, las palabras chocaron entre sí en el aire, y ambos bajaron la cabeza de nuevo. Esto es realmente malo. Su hermana le había dado una plática furiosa llena de consejos antes de venir aquí, pero de alguna manera, en ese momento, Gaara no podía recordar una sola cosa de las que ella le había dicho. Se sentía similar al momento en que había caído bajo el Tsukuyomi infinito. Su mente no estaba bajo su control, pero esto no era un genjutsu. Era completamente diferente. Otra cosa era lo que lo afectaba. Pero Gaara era un ninja. Y no cualquier shinobi. Era uno de los 5 Kages que estaban de pie en la cima del mundo shinobi. Interiormente se compuso, utilizando técnicas de concentración que a menudo practicaba, y abrió la boca de nuevo. ¿Y Yun, cuáles son tus hobbies? Era una pregunta muy poco original, posiblemente tan poco original que nunca saldría de la boca de nadie más que él, pero él también había aprendido observando a Naruto que a veces el avance más poco original y pequeño podría ayudarle a cambiar la situación en una batalla. Leer. Respondió Akuto. Y el arpa, un poco. ¿Y, usted Gaara-sama? Cultivar cactus.
Oh, ese idiota. Temari estaba murmurando desde donde ella estaba arriba del techo. Hay un límite en lo banal que puedes llegar a ser. ¿Qué parte de alentar a la otra parte no entendiste? Te lo dije, escucha lo que la otra persona tiene que decir, y luego decir lo suficiente para ser alentador, es como pasar una pelota y, ella murmuró. Y por Dios, Shikamaru de esa manera y Gaara de esta manera, porque es que los hombres que me rodean pierden todo el sentido común cuando se trata de este tipo de situaciones y... Por supuesto, se suponía que Temari estuviera hablando con los familiares de Akuto y otras personas de interés, pero escapar de su compañía había sido como comerse un pedazo de pastel. Ella no se sentía la más mínima duda sobre si estaba calificada para decir o que no, ella tenía el suficiente sentido común en comparación con todos los demás. ¿Cactus sí? Preguntó Akuto. Sí, los cactus. Dijo Gaara. Empecé con su cultivo en macetas, pero últimamente he estado pensando en hacer un invernadero. Arriba en el techo, Temari hizo una mueca desesperada. Ese tenía que ser el golpe mortal. ¿Quién dijo que hable solo de ti mismo? Pensó. Déjala hablar. Un hombre que mantiene una conversación es un buen hombre, ¿qué es lo que te he dicho? Sin embargo. Nunca he estado fuera de la aldea. Dijo Akuto. Así que no lo sé, pero los cactus necesitan de gente para ayudarlos a crecer. Correcto. Dijo Gaara. Los cactus pueden parecer cosas simples en los desiertos, pero la verdad es que son plantas que brotan, en su mayoría, fuera de suelo. El almacenamiento de agua es su especialidad, pero no puede crecer sin agua, por lo que uno tiene que idear una manera de darles suficiente. Oh. Akuto miró sorprendida. Siempre he pensado que los cactus podrían crecer sin ser regados. Yo solía pensar así también, pero terminaron secándose mucho. Resulta que necesitan agua suficiente para garantizar que su suelo no se seque por completo. Crecen lento, así que con un poco está bien. Pero, si riegas demasiado, las raíces acabarán pudriéndose y no, lo siento. Terminé hablando demasiado acerca de mis propios asuntos. No, está bien. Akuto rió dulcemente. No era una risa falsa o forzada. Antes de que nos conociéramos, me enteré de que era el temido Gaara del desierto, y me pregunté cuánto aterrador podría llegar a ser. Pero después de escuchar acerca de sus cactus, mi impresión de usted ha cambiado. Oh. Temari fue momentáneamente aturdida por el giro inesperado de los acontecimientos, pero de inmediato levantó un puño en silencio de la victoria. Si eso es. Pensó. Continúa. Adelante y en guardia. La expresión de su rostro era muy similar al de un espectador en un torneo de artes marciales. Las cosas no habían salido de acuerdo a su definición de sentido común, pero en este caso, Temari pensaba que era un buen giro de los acontecimientos. Gaara-sama, nunca he visto un cactus de floración antes, pero ¿y realmente brotan flores? Sí. Gaara sacó un poco de arena de su calabaza que llevaba detrás de él, e hizo que la arena tomara la forma de un cactus, con una gran flor indescriptiblemente bonita que florecía en la parte superior. Las flores que florecen en mis cactus se ven así. He oído hablar de los cactus que solo florecen una vez cada 20 años, pero yo prefiero los que planto y que florecen una vez al año más o menos. Realmente es hermoso y... Gracias. Al igual que cualquier horticultor, el rostro de Gaara parecía el de un padre cuyo hijo había sido elogiado. La sonrisa en su rostro era la misma que una vez había utilizado para dar a su madre adoptiva, Yasamaru. Después de que una flor ha florecido, no puedes mover el cactus a otra maceta. Gaara continuó. Ha dado todo su poder para traer una nueva vida al mundo. Pero, eso es otro aspecto agradable para criarlos y... Akuto dijo. Usted es realmente muy bondadoso, ¿verdad? Bondadoso y... La palabra no le quedaba. Su propio pasado, que había estado tan lleno de odio hacia el mundo, nunca habría imaginado que llegaría el día en que alguien lo llamara así. Bueno, tenía sentido. Ella es una joven noble dama de la tribu Uki quien nunca había salido de su aldea, así que por supuesto que no sabe acerca de cómo Gaara solía ser. Los seres humanos forman su impresión de una persona como lo son ahora, mientras que esa persona arrastra la impresión que tenían de ella en el pasado. La razón de que la gente temiera de Gaara, era, como era de esperar, un remanente de los días en que solía ser cruel.
Así que no era tan extraño que Akuto, que no había visto nada del pasado de Gaara, podía mirarlo como era actualmente y, honestamente, llamarlo bondadoso. Si ese fuera el caso, pensó Temari. Entonces es algo para ser feliz. Era algo para estar muy, muy feliz. Después de que se convirtió en Kazekage, la vida cotidiana de la tribu Uki se volvió mucho más pacífica. Dijo Akuto. Como ustedes saben, mi tribu es una casa que se especializa en medicina ninja y recolectores de información. Somos llamados las personas que trabajan detrás de la escena. Y, hasta hace poco, ninguno de nosotros jamás ha sido colocado en el centro de gobierno de Sunagakure. ¿Sabe por qué? ¿Correcto? Sí. Respondió Gaara. He oído que era porque eran un clan que originalmente se trasladó desde Konoha a Sunagakure. La razón de que un clan como el de ella fuera elegido como socio para un posible matrimonio era debido a la fuerte insistencia de Koujourou. La tribu Uki había demostrado lealtad profunda durante muchos años, y ellos también estaban en una posición neutral con la mayoría de las tribus, por lo que su influencia no sería abrumadora tampoco. Exactamente. Es porque la tribu Uki está justo entre el límite entre la Tierra de Fuego y el Viento que siempre hemos sido líderes en torno a nosotros. Pero usted no mantiene ningún prejuicio en contra de nosotros, y nos ha dado trabajo. Y estás haciendo demasiado alarde de eso. Di trabajo a aquellos que pudieran dar servicio, nada más. Eso fue, de nuevo, un solo hecho de la realidad. Para el frágil Gaara, su autoridad política se había sentido como bonos de obligación atados al pasado, y no ha habido un solo recurso a su disposición que se contentaba con no usar. A medida que el Kazekage, que había estado trabajando frenéticamente por el bien de su pueblo, y los resultados de que eso ocurriera para ser justos, y Gaara ha reconocido esta verdad. Incluso si eso es así. Akuto respondió. Es cierto que pensé que quería conocer a la persona que nos había empleado. ¿Es eso así? Fue una conversación muy normal, pero Gaara sintió una especie de emoción aliviada que nunca había sentido antes. Pensó que esta felicidad era sin duda porque había visto los beneficios de la batalla que había mantenido luchando en el campo de batalla de la política. La alegría se sentía similar a la primera vez que había visto florecer uno de sus cactus.